Estamos hoy con Miguel Noya, que es un compositor y artista sonoro venezolano, radicado además en ese país, que evidentemente realiza proyectos en otros. Ahora actualmente nos comentaba que estaba residiendo temporalmente en Colombia. Pero en fin, lo tenemos ahí y vamos a hablar de dos proyectos suyos. Pero antes de eso, a mí me gustaría decir algo de él. Por ejemplo, tú dices en la documentación que nos han mandado, puesto que tengo que reconocer que no nos conocemos más que a través de nuestra común amiga Daniela Díaz Larralde, pues que tu formación es como productor, compositor, y además has estudiado música electrónica, y eso, señalas, ha desarrollado en ti una mayor sensibilidad para escuchar la realidad, esa realidad sonora de la naturaleza, que seguramente está muy claramente manifestada en un proyecto tuyo del que vamos a escuchar algunas cosas y del que me gustaría que nos hablases un poco, que es la Biofonía 2, Voces de la Tierra. Ok, este es un proyecto, vamos, esto es un poco más largo. Yo he utilizado el sonido de diferentes fuentes desde mucho tiempo antes de que empecé, o sea, que cuando estaba en la escuela estudiando en Estados Unidos utilizaba grabaciones, por ejemplo, este, utilicé grabaciones de la del primer ATM machine, de la primera, ¿cómo se dice?, de banco, de cajero automático de banco. Sí. Cuando apareció el primero en Boston, que yo estaba allí, pues decidí grabarlo y lo utilicé en piezas electrónicas. Pero el gesto, la acción, o sea, siempre he estado muy interesado en el performance art, en el arte de performance, ¿sabes? O Como... sea, de alguna manera podríamos decir que tu acto de grabar, por ejemplo, las obras que componen esta Biofonía 2, tú lo consideras como una acción sonora, como una acción, es un trabajo de acción. Sí, es un trabajo de acción que tiene que ver con grabaciones de campo que estoy haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De ese espacio que está manifestado, hay dos biofonías presentes ya. Una primera que salió el año pasado y una que salió este año con un sello en inglés con el cual tengo contacto desde el 2019 que se llama Phantom Limb. Ellos sacaron una compilación mucho más larga. En la primera biofonía yo mezclé esto con música ambient. Pero tiene que ver con la idea de espacio donde yo habito, que es una zona remota, es decir, rural, pues, no es una ciudad, donde siempre he estado escuchando grillos, pájaros, los tipos diferentes de pájaros, los diferentes tipos de batracios, ranuecos, rana, y siempre me llamó mucho la atención tratar de discernir los espacios sonoros en diferentes partes del año. Y como yo tengo el oído entrenado para la producción de música electrónica, electroacústica, ¿sabes? Tengo un concepto de percepción que descubrí muy recientemente, un concepto que viene de Paulina Oliveros, que es el deep listening. Eso lo tengo desde hace mucho tiempo, de la escucha, de la percepción es tan importante como la generación y la creación. Entonces, como productor de música electrónica, de productor musical, de cualquier tipo de música, he desarrollado una forma de percibir el sonido en el caso de los espacios naturales. Me parece que tienen una complejidad que pues, sobrepasa a veces inclusive obras electroacústicas complejas. Entonces yo escucho el espacio y el espacio lo escucho como una obra musical. ¿Te parece que escuchemos algo hablando de escuchar Sí, de sí, este como trabajo quiera. tuyo? Por Sí, sí. ejemplo, el primer corte, que es muy cortito Ajá. para entrar en materia. Ujú. Creo que lo estás oyendo tú también, ¿no? Sí, lo estoy escuchando. Vale.
suponemos que es una realidad compuesta, es decir, Sí, no es una grabación de un tirón, de un ambiente, no, sino que es la creación de un ambiente a partir de grabaciones diversas. son dos nada más. Una en grillo, que es el nocturno, y otro es el amanecer, el sonido en la mañana, donde hay diferentes pájaros, por supuesto, y hay además porque otra de las cosas que me intriga, me llama la atención sobre esta cuestión de las grabaciones de campo, es que te acuerdas un poco las propuestas de Schaeffer, ¿no? La de lo de la acústica, lo de la ecología acústica y todo eso. En mucho tiempo que tengo es muy difícil tener una grabación de campo, no importa qué tan remoto sea, sin que haya contaminación humana. Cierto, Entonces apenas además, siempre están los sonidos de los jets arriba en el cielo. por supuesto, esta vez no. traté de agarrar segmentos que no tuviesen jets, pero en este caso hay unas voces de un vecino que está más o menos unos 400 metros. Claro, con el silencio. Ajá. ¿Qué sugieres que ponga ahora? Espérate, para seguir con... vamos a seguir con este, pero déjame terminar la descripción de esta. Entonces, simplemente en este caso son simplemente un espacio que son los grillos, ese es un grillo nocturno, que es uno solo, y de pronto aparecen estos pájaros en la mañana. O sea, como que dos instantes, porque la idea no es construir una pieza musical, sino dos instantes que emocionalmente me llaman la atención, porque cuando yo estoy haciendo estas grabaciones de campo, yo estoy caminando y de pronto tengo una sensación de una complejidad, porque la espacialización para mí es muy importante en la música electrónica y en la producción musical. Para mí es importante de dónde están viniendo los sonidos. Entonces yo encuentro con que hay patrones que están viniendo de diferentes partes y encuentro que un patrón es complejo y esto parece una pieza de música, y me paro y trato y reacciono emocionalmente al instante. Y esos son los instantes que grabo. En este caso a mí me gustaría que escuchásemos el track que originalmente te mencioné, que es el 21, el de los búfalos. Sí, es verdad, tienes razón. Aquí está, vamos a ver. Sí. Perdón, tienes seleccionado que esté en estéreo, ¿verdad? El audio de nuestra transmisión. Sí, está como está. Sí. Perfecto, chévere.
Ok, yo creo que el statement de la pieza está hecha. Perfecto. Te cuento un poco. Yo voy caminando precisamente cerca de nuestro hogar en el campo y están los búfalos. Los usa el vecino para hacer leche, o sea, sacar leche y hacer queso. Los búfalos son particularmente muy interesantes porque son muy pausados, no son tan dinámicos, son muy pausados, parecieran como que están en estado centos constantemente y les gusta enterrarse en invierno. Ellos abren la tierra y se meten en el agua como está por aquí y se quedan por un buen rato allí. A pesar de que en la pista se oyen muchas respiraciones, en realidad es que son varios que están allí y las respiraciones son lentas. Y claro, yo voy caminando y veo esta escena y me parece fantástica, porque están como meditando en el agua. Ellos no se siente como que están en total conexión con el instante y respiran muy relajadamente. Claro, se oye el agua, el movimiento del agua, pero en realidad no hay tanto movimiento. Eso son simplemente la captura del micrófono, que está hecha además con un teléfono. En mis diferentes periodos yo he utilizado diferentes técnicas de registro. En este momento estoy registrando el más sencillo, que es la de un teléfono. Sí, pero te quería preguntar una cosa, que es una pregunta capciosa. Yo estoy escuchando lo que dices, o sea, me imagino perfectamente la escena visualmente, Sí. Porque una de las cosas que ocurren, por ejemplo, con los paisajes sonoros, y esto se acerca a la idea del paisaje sonoro, es que está remitiendo, o quizá está siempre peleando con no querer remitir demasiado a una realidad visual de referencia, a un espacio visual de referencia, a un suceso visual. Mi pregunta es, en tu opinión, estas grabaciones que tú has hecho, que ya están editadas, que ya son una obra concreta, como he dicho, 25 conforman una sola, ¿son autónomas en sí mismas o tienen una cierta dependencia o deberían tener una especie de... tienen una cierta nostalgia de lo que no se ve? Y tú, por ejemplo, has visto, y cuando tú estás escuchándolo, recuerdas lo que has visto. Y evidentemente te lo imaginas y formas la imagen compuesta y completa del asunto. ¿Tú crees que el que lo oye es importante para él eso o para ella? ¿O por el contrario, tú has pensado, o sea, la escucha cómo es? O sea, ¿qué has pensado tú al respecto? En mi caso, más que la parte visual, es la parte emocional. En los instantes que estoy registrando, hay por supuesto, tengo la imagen, porque yo estoy allí, estoy viendo el espacio, pero para mí es algo que me dice, tengo aquí una sensación muy particular con respecto a este paisaje sonoro, que no es la imagen, sino lo que yo siento. Y esto que yo siento es totalmente indescriptible, por supuesto. En algún momento digo, esto tiene un momentum. Hombre, claro, por supuesto. Ese momentum es de tipo emocional. Y yo estoy trabajando últimamente he estado trabajando desde el último año en un concepto que se llama campos fundamental adyacente, que tiene que ver un poco con física cuántica y con los efectos del entrelazamiento cuántico, la superposición cuántica, que puede producir, de cierta forma, la interacción con el sonido, por ejemplo. Eso es una cosa es personal, a lo mejor tiene unas cosas desde el punto de vista de la física, de las matemáticas, que no tienen ningún sentido, pero para mí tiene que ver con cómo algunos elementos sonoros, yo estoy, por ejemplo, superponiendo una grabación de una pieza de música y la interpreto igual, desplazada en tiempo, en tres puntos diferentes. O sea, uso tres altavoces y los altavoces tienen la misma pieza y están empezando una con 3 segundos y otra con 8 segundos, utilizando un poco Fibonacci, un poco loco, ¿no? Los delays a unas distancias específicas, en un triángulo en donde yo estoy en el centro escuchando estas piezas que son de larga duración y que tienen muy pocos cambios desde el punto de vista musical. Y encuentro que a veces, claro, es muy difícil que yo lo haga con los delays perfectos, que no tampoco me interesa. Y entonces encuentro que hay momentos en donde se crea una sensación de un infinito ambiental muy extraño y muy particular.
particularmente muy interesante. Y eso lo llamo una resonancia, lo llamo un entrelazamiento con el espacio sonoro. Eso es algo que estoy explorando, algo muy personal. No, a lo mejor tiene sentido, no tiene sentido desde el punto de vista teórico. No estoy muy interesado en la parte de la definición teórica, sino precisamente en una sensación que ocurre que tiene algo más allá de la emoción. Es algo Creo que está, muy particular, ¿no? creo que hasta donde se puede explicar con palabras está claro. Ok. Si te parece, Miguel, estamos con Miguel Noya, y me gustaría ir ahora a otro trabajo que es el más reciente tuyo. De hecho, Sí. es de diciembre de 2024 cuando se lanza este AIQC. ¿Son las siglas de qué? Este AIQC. Artificial Intelligence Quantum Computing. Ah, vale. Perfecto. Hay una breve descripción en banca. Y aquí es donde hay precisamente esa referencia a lo que estabas comentando, alguna referencia a lo cuántico, ¿sí o no? Sí, obviamente, porque lo interesante de la inteligencia artificial y el quantum computing es que, claro, yo soy un lector, sí, siempre he estado aficionado a la ciencia ficción, a las posibilidades de las cosas más allá de lo normal o de dónde nos va a llevar la tecnología, y me parece que esta combinación de inteligencia artificial con computación cuántica es una cosa bastante compleja que va a traer resultados muy extraños. De hecho, los primeros experimentos que ha hecho Google, cuando resolvieron y ahorita no me acuerdo, que resolvieron un problema que tardó 5 minutos y que si lo hubieran hecho con computadoras supercuánticas hubieran tardado no sé cuántos, se tiene un 1 con 27 ceros, una cosa así detrás en años, o sea, muchísimo más tiempo que el que hubieran utilizado, o sea, más que la formación del universo. Y entonces tienen toda una teoría que la superposición cuántica lo que hizo fue introducir a la computadora en un enlazamiento con otras supercomputadoras en diferentes dimensiones, una cosa muy compleja que inclusive desde el punto de vista científico ellos no entienden muy bien, porque claro, habla mucho de la física cuántica, pero no se entiende muy bien exactamente qué está pasando dentro. Sí, Todavía. eso como estudiante de física, cuando estudiaba ingeniería, puedo decir que efectivamente lo cuántico para mí era el último aspecto, y lógicamente, claro, a la edad que yo lo estudiaba, pues era un tema bastante árido, francamente. Sí, Pero vamos, pero volviendo a tu trabajo, okay. ¿Qué te gustaría que pusiéramos de esta? Tú estabas hablando, por ejemplo, bueno, que este trabajo forma parte de una instalación, realmente, una instalación multimedia inmersiva, ¿no es eso? Sí, empezó allí, por eso es que te la sugerí, porque originalmente las piezas musicales estaban en composición con una instalación que llevaba 5 altavoces, y los 5 altavoces tenían fragmentos de las piezas tocadas en forma aleatoria, o sea, no tocadas en forma aleatoria, cada una tenía un menú. Y ese menú tenía una entrada, y esas entradas, por supuesto, una vez que encendían los altavoces, nunca iban a tener el mismo orden. Entonces se generaba como una especie de cultura sonora que partía de la música original, de las músicas, de las piezas originales que hacían parte, que estaban acompañadas con videos de Ricardo Arizpe. Entonces la instalación era muy interesante desde el punto de vista de que tú cuando entrabas siempre ibas a escuchar algo diferente, a pesar de que tenías una pieza musical que era el hilo conductor. Por cierto, la instalación, disculpa la interrupción, Miguel, se hizo en una galería de arte de Caracas, ¿no es así? Sí, esto es una galería que queda se llaman Los Secaderos. Este era el Secadero 3, y esta instalación fue comisionada por la gente de Telefónica para el lanzamiento de la revista Telos en Venezuela. Y yo pues desarrollé la música poco más allá de lo que hice para la instalación sonora. Y además, dentro de la construcción musical, habían ciertos juegos de rupturas con el lenguaje musical. Primero, la introducción de algo que es complicado, el posverbalismo, poslenguaje. Utilicé diferentes fuentes de generar frases a partir de una frase que escribí, que la realidad se está derritiendo, estamos moviéndonos hacia una realidad que se está derritiendo.
desde el punto de vista de que la percepción está cambiando rápidamente por la tecnología y que el cambio de la percepción cambia, por supuesto, está cambiando las posibilidades de tener una percepción coherente con la realidad. O sea, cada vez más rápido todo lo que está ocurriendo, y quería como expresar eso, y utilicé, además, desde hace años estoy trabajando con esta idea de utilizar voces artificiales generadas por la computadora. Justamente a eso me iba a referir yo, porque al hilo de eso, quizá estaría bien dejar a quienes nos escuchan con algún fragmento de esto que tú estás hablando. Yo creo que el corte 1 o el corte 2 el corte 2. Tienen ese trabajo con las voces artificiales. Sí, el corte 2. 現実の妖怪が第二段階をもたらすデジタル、ソーシャル、インクルージョン。Таяние реальности приводит к второму шагу. Таяние реальности приводит к второму шагу. Таяние реальности приводит к второму шагу. 以前は生物学的実体だったサブ粒子単位が構造物とともに溶解し、陽子も連れが容易なナノ幾何学的物体となる。Единицы субчастиц, ранее биологические объекты, растворялись вместе с конструктами, становясь наногенетическими объектами, которые легче всего вместе с наногеометрическими объектами. が第二段階をもたらす。現実の妖怪が第二段階をもたらす。デジタル、ソーシャル、インクルージョン。以前は生物学的実体だったサブ粒子単位が構造物とともに溶解し、陽子も連れが容易なナノ幾何学的物体となる。以前は生物学的実体だったサブ粒子単位が構造物とともに溶解し、陽子も連れが容易なナノ幾何学的物体になる。Prácticamente al final de este corte, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿en qué idioma está puesta esta voz? Probablemente es japonés, porque la fonética parece japonesa. Sí, pero claro, japonés. Es japonés, sí. Ruso. No me acuerdo si ahí está el coreano también. No, coreano no, ucraniano. Pero es mayormente japonés y ruso. Y son dos técnicas de captura de voces. Una de las capturas de voces es del Google Translate y la otra posiblemente, en las que hay diferentes cualidades. En las otras se notan más las diferencias de cualidades. Hay una que utilicé una inteligencia artificial de las más modernas para que hiciese la voz. Entonces, en algunos momentos, las voces, aunque se parecen, inclusive las de Google Translate deben estar hoy en día usadas con la inteligencia artificial desde hace rato, pero yo utilicé diferentes grados. Una es el test reader de Apple. Tú sabes que cuando tú escribes un texto en el test de Apple, tienes una forma de escucharlo. Sí. Entonces esas cosas yo las grabo. Pero además te voy a decir otra cosa. Precisamente Pedro López descubrió que ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora, podríamos, las posibilidades que tiene YouTube, podríamos, cuando esto salga al aire y se monte, tener una versión en inglés de lo que tú y yo estamos diciendo con voces que imitan las nuestras. Exactamente.
eso ya es un poco demencial, o sea, da casi hasta miedo, o sea, en fin. Bueno, a mí no me da miedo, simplemente me parece que es interesante, pero no es mi interés, pero para nada, no tiene ninguna... Yo creo que la inteligencia artificial, buenísimo, es una herramienta, hasta ahorita. Yo no voy a entrar en las discusiones de que si es bueno o no es bueno, pero yo desde hace mucho tiempo, desde que empecé a trabajar, por ejemplo, con SuperCollide, que hay forma de hacer rutinas para que la pieza sea generada toda por el código que tú escribes, yo siempre nunca quise hacer las rutinas de que haga la ejecución, sino que a mí me gusta la parte del código en vivo. Yo quiero tener la última opción. O sea, no tiene ningún sentido, me quita la diversión que lo haga la máquina. Sin duda. Eso es lo que yo hacía también en las primeras obras que yo hacía con ordenador, por supuesto. Sí. Sí, bueno, pero no hablemos de eso porque es hablar de la prehistoria. Vamos a ir acabando, si no te importa, Miguel, porque el tiempo se nos va acabando. Y yo te diría, bueno, ¿quieres que oigamos alguna otra cosa más, aunque sea un fragmento de todo esto? Por supuesto, de la última pieza, que tiene una voz, obviamente. Sí. Esa no tenemos que escucharla toda, porque esa termina en un rave, un pop, pero la parte del principio es interesante desde el punto de vista de música electrónica y tiene el complemento de la voz. Vamos allá. Chill. Chillback. Chillchan. Chillsiman. 700. Hoshiman. 7万。70万。700万。Chill. Hoshiman. Chillchan. Chillback. 700만. 700만. 700만.
José, cuando tú quieras. Para que No hay una manera fácil de hacer esto porque el sistema impide el hacer un fade out. Pero en fin. Sí. Bueno, de todas formas ya te mandé un mensaje diciéndote. Ahora, si te hago un comentario, yo no lo estoy escuchando en estéreo. Esa voz es... Ok, entonces... Y de hecho los planos de la primera pieza, la que hemos puesto primera, se encontraban perfectamente. O sea, ok, perfecto. Estoy con auriculares. Ahora se me buenísimo, buenísimo. No, buenísimo. Si tú lo escuchabas en estéreo, quiere decir que lo estás grabando en estéreo, porque yo aquí no lo estaba escuchando en estéreo. Ya. No tengo problemas, porque eso tiene... Ok, te hago un comentario sobre las voces. Te hago un comentario sobre las voces. Estas son voces humanas de verdad. Ah, vaya. Este es Saranoya, esta es mi hija, hablando coreano y japonés. Toma. Entonces, la letra es muy sencilla, son números. Sí, sí. Entonces, este juego de contraposición entre las voces artificiales y las voces naturales es la parte, como yo diría, más cercana al arte. Por supuesto, la instalación que no tenía esta voz en japonés, porque esta está en el álbum. Tenía las voces casi todas eran generadas por la computadora con estos 3 plataformas que te dije: Google Translate, el Text Reader de Apple y inteligencia artificial. Entonces, bueno, son juegos entretenidos que a mí me gustan. Conceptualmente las he estado usando desde hace mucho tiempo. Tengo una obra en SoundCloud que se llama Redemption, que tiene esto magnificado, una obra del 2011 que se llama Redempción. Pero bueno, primero para ti o para la gente que escucha tu programa, que es fantástico, pues pueden explorar otras. Sí, de hecho aquí tenemos en esta página hay otras opciones, por supuesto. Sí. Y bueno, pues por supuesto también, si nos pasas otras direcciones, nosotros cuando publiquemos esto las vamos a incorporar en la documentación para que la gente pueda ir. Okay. De momento, sí, dime. No, tú me dices exactamente más o menos cuándo va a salir para hacerte un listado de diferentes obras para que puedan ver, ¿no? Estupendo. Sí. Pues si te parece, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Un placer enorme haber estado contigo ahí. Y bueno, creo que ha sido todo claro, evidente y hasta donde pueda serlo, porque evidentemente el tema cuántico se nos escapa un poco, pero ahí está, y de todas maneras la música y el sonido ahí está, que es lo que importa. Un placer, mucha suerte y un abrazo. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Pedro, que está trabajando con el video. Para mí es un gran honor trabajar contigo. He visto tu currículum y es impresionante, por supuesto. Pero bueno, nada, seguiremos haciendo sonidos y haciendo silencio, que es importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Y a Daniela también por su enlace. Por supuesto. Sí, chévere.